Buenas compañeros del metal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Aquí me tenéis otra vez y hoy os traigo una herramienta pequeñita, pero no deja de ser una herramienta. Una herramienta que he visto que mucha gente la utiliza como EDC o como complemento, por ejemplo, a una multiherramienta como esta. Como EDC de trabajo o como EDC de diario, ¿no? Los he visto de muchos EDC, ¿no? No sé cómo lo llamáis en vuestros países o cómo lo llamáis incluso en vuestra zona, porque ya sabéis, hay herramientas que según la zona o según el país se llaman de una manera. Yo siempre las he conocido como pico del oro. El pico del oro no es nada más y nada menos que esto. Este concretamente es muy pequeñito, pero bueno, sabéis que los hay grandes que tienen un sinfín de funciones para agarrar tubos, para apretar tuercas, para un montón de cosas, para todo lo que lo queráis utilizar. Lo mismo que si fuera un alicate, pero yo le veo muchísima más ventaja porque te da la posibilidad de más apertura, ¿no? Y este que estáis viendo aquí es el Knipex 120 o Cobra 125 y está ahora es muy popular ahora mismo en YouTube, sobre todo en los canales de EDC. Yo este pico del oro yo lo tengo en el trabajo, pero lo tengo más grande, ¿no? Ahora mismo no sé, tienen un número, por ejemplo, este es el 125 porque mide 125 de largo, ¿no? Pero bueno, los hay más largos, los hay muy largos. Y esta marca la conozco porque la utilizamos en el trabajo y es una marca alemana muy buena, de mucha calidad, tanto en herramientas eléctricas como electrónicas, como herramientas de todo tipo. Es una marca germana, una marca alemana, Made in Germany pone aquí, que fabrica en Alemania, que tiene muchísima calidad. Y he estado viendo que lo utilizan mucho en los EDCs. Y la verdad es que esta por ejemplo, creo que hay una más pequeña, que es la 100, que aún sería un poquito más pequeña, que está muy bien. Y la verdad es que, ya os lo digo, mi idea de Knipex, de pico del oro, era una cosa más grande y no conocía este pico del oro tan pequeñito. Y lo compré y lo miré, lo llevé al trabajo unas pocas veces. No lo he usado mucho tampoco en el trabajo porque tengo otras herramientas, pero bueno, siempre está en el bolsillo por si tienes que ir a algún lado y te olvidas una herramienta, pues esto siempre te quita un apuro. Y como EDC, la verdad es que lo he visto y sí que te puede quitar de unos apuros. Por ejemplo, coges, aquí tenéis la Spirit. Por ejemplo, abres la Spirit o cierto tipo de herramientas con estos con estos alicates universales, algunas tuercas no es muy cómodo. Por ejemplo, en una tuerca de 10 o de 8 hay que abrir mucho lo que es el alicate para apretar y no eres capaz de hacer la fuerza apropiada. Entonces también se te resbala y no eres capaz de hacer fuerza, ¿no? Y a veces es complicado utilizar los alicates universales, pero bueno, os digo tanto los de las multiherramientas como los alicates universales de herramienta de verdad, ¿no? Entonces lo que tiene los picos del oro es que se abren de esta manera. Entonces la mano te queda muchísimo más cerrada. Por ejemplo, mirarlo, la apertura total, tú puedes agarrar una tuerca o un tubo en condiciones, digo, porque abre a casi hasta 50 milímetros, pero para tener la herramienta bien controlada, yo creo que tubos, tuercas de 45 de milímetros van perfectamente, ¿no? Por lo que he mirado. Y esto, la ventaja que tiene estos picos del oro es que, como veis, tiene una gran abertura
y tienes la mano muy cerrada, lo que tienes mucho control sobre la herramienta y puedes hacer más fuerza, o a la hora de girar alguna tuerca y esto abrirse, porque tiene tendencia a abrirse, tú puedes hacer más potencia que por ejemplo con esta, ¿no? Imaginaos una tuerca, estás haciendo fuerza, pero la mano se te está resbalando para lo que es la cabeza de la multiherramienta, ¿no? Entonces sí que lo veo que es un complemento muy apropiado para este tipo para un EDC, ¿no? Dado el tipo tan pequeñito, la herramienta tan pequeñita que es, ¿no? El sistema este, por mi experiencia con este tipo de herramientas, los Pico del Oro, es el mejor. Este dentado con esta pieza que tú la pulsas y puedes abrir tranquilamente, incluso se podría hacer con una mano, es mucho mejor que otros sistemas. Por ejemplo, he conocido sistemas de Palmera o incluso sistemas de Alico. Ahora mismo, por el sitio por que me muevo yo, hay mucha herramienta de Alico, y sobre todo los Picos del Oro de Alico, que son como si tuvieran una especie de hendiduras y va encajando otra en ellas y tú lo vas abriendo. Al final, con la fuerza acaban venciéndose, o acaban desgastándose, y tú al hacer fuerza se abren, no. Pero como ya os digo, tengo herramientas ya más grandes de Knipex y esto no le pasa a este tipo de sistema, y la verdad es que es un sistema muy bueno, el que puedes hacer bastante presión, y es una herramienta de muchísima calidad. Si tenéis herramienta Knipex sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Que son herramientas de mucha calidad. Y ya os digo, como para un EDC está muy bien. De hecho, lo voy a incorporar a mi EDC junto con la Spirit. Y la verdad es que no me hace falta más otra cosa, porque tengo una hoja de corte, tengo tijeras, tengo lima, tengo todo, casi que tengo una multiherramienta. El detalle, que ya os lo digo, que le pasaba, es que para ciertos tipos de cosas esto resbala o hay que abrir mucho la mano, y lo solucionas con esto. Una cosa tan pequeñita que sea capaz de abrir hasta casi 50. Esta es la abertura máxima, son casi, yo sé, son 48, 47 milímetros lo que abre. La posición normal con la que tú puedes también hacer fuerza bien es esta, que es 45 milímetros de apertura, y está muy bien, porque mirar qué pedazo, por ejemplo, si queréis apretar una tuerca, mirar qué pedazo de tuerca podéis apretar con esto, y podéis hacer fuerza porque no os va a romper. Y nada, os quería hablar un poquito de esto porque lo he visto por YouTube, me ha llamado la atención porque conocía esta marca de herramientas y la verdad es que me ha gustado mucho. Bueno, nos vemos en otro vídeo y hasta luego.